China ha acordado establecer una base de espionaje electrónico en Cuba, según un informe del Wall Street Journal, que la Cancillería castrista ha salido a desmentir inmediatamente. El informe de Wall Street Journal explica que las instalaciones permitirían a Pekín interceptar comunicaciones en todo el sureste de los Estados Unidos, donde radican numerosas bases militares, y le serviría también para monitorear el tráfico naval en la zona. El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, habló de los esfuerzos de China para abrir instalaciones que podrían tener fines militares en el mundo, incluyendo el hemisferio occidental, mientras el vocero del Pentágono calificó de impreciso el informe de Wall Street Journal. Lo curioso es que el desmentido de Cuba agrega al menos dos mentiras obvias y que el conocido periódico ha respondido con un segundo artículo, en realidad de la Junta Editorial, un editorial sobre el tema. Así que vamos a tratar de poner las piezas en su sitio, incluyendo las declaraciones bipartidistas del Comité de Inteligencia del Senado. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Con nosotros Enrique García, ex oficial de inteligencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, como siempre. También tenemos a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network. Muchas gracias por estar. Gracias. Un honor compartir acá con mi buen amigo Enrique. Ok, vamos a escuchar primero al vocero del Pentágono, el brigadier general Pat Ryder. Reporting, I can tell you based on the information that we have that is not accurate, that we are not aware of China and Cuba developing any type of spy station. Separately, I would say that the relationship that those two countries share is something that we continuously monitor. I would say that, as you've heard us say many times, China's activities, both in our hemisphere and around the world, any concerning activities are something that we will continue to watch closely. But in terms of that particular report, no, it's not accurate. A ver, en términos de inteligencia, si me permites, Miguel, empezar con Enrique, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años una información que nosotros necesitábamos saber de alguien, si era o no un doble agente, y Enrique nos dijo, si no es un agente del FBI, lo van a negar abiertamente. Si te dicen no comment, ya se abre. ¿Qué significa aquí de que no es precisa la información? O sea, no es que dicen, no, eso es mentira, no hay una base militar, no es precisa. ¿Qué significa eso? En inteligencia, en términos de inteligencia. Evidentemente algo hay, o sea, es lo importante porque puede haber personas, incluso a raíz de esto, ha habido, cuando sale esa declaración hoy, ha habido personas que han dicho, no, se desmintió. No, cuando usted lee entre líneas, como acaban de poner ustedes, la declaración del Pentágono en este caso, no es un desmentido, habla de precisión. Entonces, bueno, eso en términos de inteligencia es una manera genérica de decir que por lo menos podemos llegar a la conclusión que algo existe. Y exactamente qué es, bueno, el periódico dio una versión como a partir de las fuentes de ellos. La versión de ellos tampoco fue exacta, ellos plantean porque, bueno, pero desde mi punto de vista y por otros elementos que voy a comentar en el programa, si me permite, es casi un hecho de que China está en algo dentro de Cuba, entonces, bueno, y en algo delicado. Sí, el Wall Street Journal no se echa hacia atrás, sino que responde con otro artículo más a las 6:35 de la tarde. Juan Manuel, te comento, cuando el Wall Street Journal publicó esto esta mañana, una exclusiva, el primero que sale a hacer una declaración no es Pat Ryder, el vocero del Pentágono, sino el almirante John Kirby, que había sido vocero del Pentágono y hoy es el vocero del Consejo de Seguridad Nacional. Él es el que usa el término impreciso. Él dice, it is inaccurate. Es lo que él dice. Cuando le toca el turno, porque la presión de los medios, es decir, a mí me sorprendió que hasta CNN saliera con el reporte de manera tan segura. Cuando viene la presión de los medios hacia la Casa Blanca, es que sale el vocero del Pentágono y dice, bueno, hasta este momento yo no tengo una información de que China esté poniendo una base electrónica, de espionaje electrónico en Cuba, y él repite al final de su declaración la frase de es inexacta. Esta tarde, hace solo minutos justo antes de empezar el programa, la Junta Editorial del Wall Street Journal, estamos hablando del periódico financiero más importante del mundo, es decir, no estamos hablando de Granma o algo de eso,
ha publicado un artículo editorial en el que dice 3 cosas básicamente, porque es un poco extenso. Número 1, ratifica la información que ellos tienen y dice varias fuentes de inteligencia. Número 2, dice esto es una verdad, que es la frase con la que yo me quedo, aquí lo tengo. Esto es un reporte, esto es una información inconveniente para la actual administración Biden y explica por qué, que es el punto número 3. Que nadie ha explotado este ángulo. Número 1, hace unos días el propio Wall Street Journal, basado en una información que había dado ya el Financial Times de Londres, de que, oh casualidad, William Burns, el director de la CIA, había hecho hace unos días una visita secreta a Pekín. Uno se puede imaginar, bueno, ¿qué fue a hablar Bill Burns a Pekín? Uno pensaría, bueno, el tema de Taiwán, una alerta a las autoridades chinas, oye, no vayan a hacer lo mismo que Putin ha hecho en Ucrania. Pero cuando uno revisa la información puntual, hace pocos días hubo un incidente entre un destructor, un destroyer norteamericano y una embarcación china en el estrecho de Taiwán precisamente. Un avión también que le pasó muy cercano. Y te pones a revisar un poco más atrás. ¿Y qué ocurrió a inicios de este año? La historia de los globos rojos te contaré. Entonces, evidentemente hay algo, pero cuando uno va a la información de fondo, hay que ver, China hasta noviembre del año 2022 era el primer socio comercial de Cuba, con un intercambio total entre los dos, una balanza comercial entre ambos de $1 billón en inglés, 1.000 millones en español de dólares. Y cuando tú revisas todo esto, encuentras que el 20 de mayo de este año, hace apenas unos días, el general Lázaro Alberto Álvarez Casa, ministro del Interior, estuvo en Pekín. ¿Y a qué fue a Pekín? Bueno, a ratificar el convenio que habían firmado unos días atrás, creo que fue en abril, la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Berich, en temas de ciberseguridad. ¿Es esto extraño? Desde el 2018 para acá se está hablando de si los chinos tienen una base o no en Bejucal. Nadie lo ha demostrado, pero a mí no me extraña porque hablaré después de la presencia de la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, Huawei, que casi todos sus aparatos están en Cuba, los teléfonos celulares. Entonces, yo sí creo lo que ha dicho el Wall Street Journal, porque además, cada vez que el Wall Street Journal publica algo sobre Cuba, y conozco varios de los articulistas allí, dan en el blanco. Otro que sí cree es el Comité de Inteligencia del Senado, nada más y nada menos que su presidente. Esto es interesante porque el presidente es demócrata, es el senador Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador Marco Rubio, que es el vicepresidente del Comité de Inteligencia, que han dicho lo siguiente: estamos profundamente perturbados por los informes de que La Habana y Pekín están trabajando juntos para atacar a Estados Unidos y a nuestros ciudadanos. Estados Unidos debe responder a los continuos ataques por parte de China contra nuestra seguridad nacional. Debemos tener claro que sería inaceptable que China establezca una instalación de inteligencia a 100 millas de la Florida y de los Estados Unidos en un área donde hay instalaciones militares clave y un extenso tráfico marítimo. Instamos a la administración Biden a tomar medidas para prevenir esta grave amenaza a nuestra seguridad y soberanía nacional. Declaración bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado. Adelantaste hacer algunas precisiones. Sí, o sea, yo quería, bueno, primero que todo hay algo que hemos repetido durante años en esta misma mesa contigo. Bueno, tenemos el honor de estar con consigo hoy también. Y es que siempre hemos planteado al analizar el tema cubano, lo que muchas personas a veces no han comprendido cuando hemos subrayado que el régimen cubano, la dictadura cubana, mientras exista, es una amenaza, o sea, es y seguirá siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estamos claros también en la premisa que el régimen cubano, la dictadura cubana, le vende esa isla a cualquiera. O sea, que no sea Estados Unidos. O sea, ellos son, o sea, a cualquiera de los enemigos de Estados Unidos, exactamente, a cualquiera de los enemigos de Estados Unidos. Entonces, ellos están locos, primero por el dinero que necesitan, después por crear una percepción de esperanza de que otra gran potencia está apoyando a Cuba. Ellos han visto la manera con los rusos, con los chinos, de cómo venden esa isla y cómo remontar la situación a los años 60, en los cuales había un status quo, en el cual Estados Unidos, presionado por el soporte
político de una potencia, en este caso enemiga, como era la Unión Soviética, y hoy en día, en los términos prácticos, lo es China y Rusia. Cuba damos por hecho de que es la primera interesada en que esto suceda, o sea, el régimen cubano. Pero hay un detalle interesante porque mi esposa, la académica María Berlao, en los meses recientes estaba haciendo, o ha hecho, tiene preparado, ya estaba listo cuando salió esta noticia que estábamos comentando la primera hora, un trabajo sobre la presencia china en Cuba. Y coincidentemente, hace como 3 semanas, que ya una de las conclusiones que había arribado con toda la información que había obtenido, investigado, era cómo Cuba, cómo China en las áreas de comunicaciones, en este caso, que es una de las áreas, al igual que en biotecnología, tenían muy importantes convenios que son públicos, incluso muchos de ellos, porque acuérdate que a veces estas cosas tienen una parte pública y una parte secreta. Y me preguntaba, esto que se acaba de denunciar, y me preguntó, ¿cuál es tu opinión sobre si realmente los chinos serían capaces de, o sea, por Cuba podría? Entonces, yo le explicaba mi conclusión, que es un poco la que tenía hasta el día de ayer. O sea, Cuba está dispuesta a convertir a esa isla en un portaaviones contra los Estados Unidos. O sea, ellos están dispuestos a eso. Tenía mis dudas hasta dónde los chinos serían capaces de llegar a ese punto. O sea, realmente ese es el detalle que yo no estaba convencido y se lo expresé a María así. Le dije, mira, sí, Cuba quiere. Cuba debe estar haciendo toda la presión del mundo. Los chinos, Cuba ha sido quien le ha abierto las puertas a China y a Rusia en América Latina, que tiene un trabajo de inteligencia superior, inteligencia humana de influencia superior al que tienen ambos países en la región. Cuba ha hecho mucho por ellos, pero ¿hasta dónde China sería capaz de llegar a esto? Bueno, esta noticia de hoy, yo coincido contigo con lo que se está planteando. Un periódico de la envergadura del Wall Street Journal, cuando se lanza con esta noticia, sabemos que tiene que tener fuentes muy fidedignas que están diciendo que esto es así. Exactamente qué es, bueno, se sabrá, porque bueno, se va a saber. Lo bueno que tiene que a la vez que se abrió la caja de Pandora, va a salir todo allá adentro. Pero evidentemente se puede avecinar una situación bien peligrosa. Yo creo que en cierta medida, si esto ha llegado a este extremo, estamos remontando, porque incluso aquellos sectores de Estados Unidos que durante los últimos años, durante años, se han estado pronunciando porque Cuba ha cambiado, lo que sabemos que no es real, pero que han estado a favor de eso, todo esta situación le destruye eso Tratamos, y en el caso de Cuba, China, Rusia, incluso los Estados Unidos, siempre es muy complicado poner las piezas en su sitio porque nos las mueven para que no entendamos por dónde van las cosas. Vamos a ir de nuevo a el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que yo digo que desmiente con 2 mentiras. Una, dice abiertamente que Cuba no ha tenido presencia militar en Venezuela, pero con una cara de palo así, boom, como eso lo saben hasta los ciudadanos venezolanos de a pie. Y por supuesto habla de los ataques sónicos, de cómo el imperialismo trata de crear ficciones, etcétera. Veamos. Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de los Estados Unidos, aparentemente familiarizados con información de inteligencia, como las referidas a supuestos ataques acústicos contra personal diplomático estadounidense, la falsedad sobre una inexistente presencia militar cubana en Venezuela y la mentira sobre la existencia imaginaria de laboratorios de armas biológicas. Ahí al menos hay una mentira comprobable. Hay 2. Ajá. La de la presencia militar en Venezuela es una cosa abierta. Verdad de perogrullo. Yo lo que me pregunto los ataques sónicos. Estamos con China, oiga, pero con Rusia. Yo por ahí había hecho una lista han alardeado de colaboración diplomática, han votado con Rusia todo el tiempo, han alardeado de colaboración militar, quienes han estado en todo, o sea, Nikolai Patrushev, Vyacheslav Volodin, Nikita Sergei Narinsky, estuvo Lavrov, estuvo en Cuba también hace poco, es decir. Y al revés, ha estado en Rusia, bueno, el propio
Bueno, aquí vemos quién es este que... Ese es Nicolai, ese es el sub-Putin, ese es el hombre de mayor confianza de Putin, es el general de ejército y presidente del Consejo de Seguridad Nacional de y del luego Kremlin. han publicado así que la colaboración militar es cada vez más estrecha y más próspera, etcétera. No, pero eso no, acaban de firmar acuerdos ahora en mayo, hace solo días. Los acuerdos más grandes que reflotan lo que decía Enrique de la época de la Guerra Fría. En este caso, el colmo, van a arrendar, es decir, a dar concesiones para el usufructo de tierra a los rusos, a las compañías rusas, por 30 años. Lazos sobre los sistemas bancarios de Rusia, que ya sabemos quiénes los manejan, los oligarcas, para, por ejemplo, la digitalización del peso cubano. ¿Qué tú crees que es eso? Han hecho un acuerdo, bueno, un acuerdo de inteligencia. La lista es larga. Lo del acuerdo monetario, antes de ir al de inteligencia, se nos olvida que hay un bloqueo, un embargo a Rusia, incluso hasta en ámbito deportivo, para evitar que Rusia financieramente pueda sostener la guerra, para que pueda comerciar. Pues Cuba está rompiendo Pero se ha sumado a la campaña de desinformación y de propaganda contra Pero Estados más Unidos. que propaganda, están tratando de encontrar una moneda alternativa para romper el embargo monetario de los países de Occidente y que Rusia no pueda, se ha sumado a eso. Se han sumado, han hecho un acuerdo de inteligencia. Y aquí viene mi pregunta. El escándalo que hay ahora mismo con China no lo hay con Rusia. Lo de Rusia es a lo descarado. A lo descarado. No han salido a desmentirlo. Y lo que pasa es que también hay otro problema con esto, ¿no? Sigue habiendo, por ejemplo, todo un frente de personas, de personeros, incluso de medios en los Estados Unidos, que se niegan a reconocer y a denunciar estas cosas del régimen cubano. Lo que ha pasado hoy es que, bueno, diríamos, se subió la parada con esta noticia y mucha gente ha tenido que salir a contestar, pero hay toda una coraza construida por Cuba con sus amigos dentro de los medios, con sus amigos dentro de la política norteamericana. Me asusta la influencia que sigue toda teniendo esa Cuba. Influencia funciona. Entonces, un poco denunciar eso que tú dices todos los días. Se sabe, pero no quieren decirlo, porque entonces decir eso es decir que Cuba, lo que todos sabemos que es cierto, porque están las noticias, es público. No lo quieren hacer. O porque usan la estrategia de que cuando lo hago público, nadie lo puede revelar como secreto. No, es que hay una... No me gusta usar la palabra conspiración, porque a la gente no le gusta, pero todo, si tú dirías, a veces parece una conspiración mediática, porque, insisto, vuelvo a lo que, como iniciamos este programa. Señores, yo, desde el tema cubano, que creo dominarlo bastante bien, trabajé con los servicios de inteligencia cubanos, he seguido el tema de Cuba durante años, he estado toda mi vida vinculado al trabajo de inteligencia, casi toda mi vida. Yo comprendo, o sea, llego a la conclusión, cualquiera que se ponga a estudiar el tema cubano, Cuba es y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos mientras esté ese régimen ahí. No, claro. Y eso no se concientiza y además mucha gente te lo discute incluso. A ver, ¿tú no crees que a inicios de esta administración no había el deseo de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo? Lo hay todavía. Ok, no se puede. Pues yo... Aquí manda, y Enrique lo sabe muy bien, en esos términos, las 18 agencias de inteligencia de este país. Mientras tú representes una amenaza real y creíble, y me remonto a los tiempos de John Clapper, aquel director nacional de inteligencia durante la época de Obama, que dijo, no, Cuba es una amenaza a la seguridad nacional. Mientras eso exista, van a seguir ahí. Yo no estoy tan seguro de eso. Bueno, estamos en el año 23. Hay un pulso entre la comunidad de inteligencia y la comunidad política, para llamarle de una manera, que se vio cuando Obama, la comunidad de inteligencia le puso pruebas a la comunidad política en la mano de la peligrosidad de Cuba. La primera prueba es el barco en el canal de Panamá, ¿no? Después un barco en Colombia lleno de armas. Y lo sacaron de la lista de naciones que favorecen el terrorismo. Ahora mismo pensionando, y quiero ir un momentico a la ley, a la sanción de Cuba, en la lista que está Cuba, pero bueno, volviendo al tema este que estamos hablando de por qué Cuba es o no es, bueno, esto creo que es importante subrayarlo. El caso, yo me hago una pregunta, que es la pregunta que le iba a hacer a Cosío. ¿Hasta qué punto
no tendría que revisar la ley, no la he visto, pero alguien me comentó alguien sobre esto hoy. Los países que negocien o tengan actividades de determinado tipo con países que están en la lista de países terroristas como Cuba o colaboradores del terrorismo como Cuba, son susceptibles a tener sanciones por parte de los Estados Unidos. No, lo que pasa es que no pueden... Les hace daño, si esto les es hace así, daño a ellos, por eso quieren salir de cualquier ahí. tipo de acuerdo, en este caso de China, con Cuba, en este sentido, requiere una respuesta inmediata por parte de los Estados Pero Unidos. además Irán, las las relaciones con Irán. Las sanciones a China. Bueno, el presidente de Irán el domingo inicia una visita a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. ¿Y qué tú crees que van a negociar? Y el de Colombia no sé si está hoy o llega mañana. Pero el de Colombia es... No, pero y con el de escándalo Colombia es el este, pretexto para sacarlo pero de el la de lista de Colombia- países terroristas, porque supuestamente ya Blinken le dijo que no, y se lo ha dicho públicamente. supuestamente los prófugos terroristas de Colombia Siguen en ahora Cuba. son actores de la gestión de Ok, cambio en el diálogo. Pero por Blinken favor. se lo dijo allí en Colombia y se lo dijo aquí en Vamos el a Congreso.